Hola, ¿qué tal amigos de Totus Tus? Bienvenidos a una edición más de su programa. Nuevamente, como en los programas anteriores, tenemos un tema muy importante para tratar el día de hoy. Hablaremos de un tema que es controversial y con el cual muchos de nosotros, los católicos, somos atacados continuamente por nuestros hermanos esperados. Hablaremos del Santo Padre, de su santidad el Papa, y la relación que tiene con Pedro, el primer Papa, designado específicamente por nuestro Señor Jesucristo para guiar su iglesia. Joana Vargas, una misionera de nuestra comunidad, nos explicará la relación que hay entre Pedro y el Santo Padre. Espero que este programa sea de su agrado y que lo aprovechen mucho. Sobre la cuestión de la sucesión apostólica, recordemos algunas afirmaciones capitales del Concilio Vaticano II, mencionadas por el Catecismo de la Iglesia Católica. Para que el Evangelio fuese guardado siempre en la Iglesia, los apóstoles transmitieron su cargo de enseñanza a los obispos. La predicación apostólica debía ser conservada a través de una sucesión ininterrumpida hasta el fin de los tiempos. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 77. He aquí la sucesión apostólica. Quien escucha a los obispos, escucha a los apóstoles y a Cristo. Quien no escuche a los obispos, se rehusará a escuchar a Cristo y a aquel que lo ha enviado. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 86. La sucesión apostólica, estructura de la Iglesia, es transmitida por el sacramento del orden, según el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1087. Sin obispos y sin presbíteros no se puede hablar en sentido estricto de la Iglesia, porque sin ellos no hay asamblea reunida alrededor de un altar para ofrecer el sacrificio de la nueva alianza. Se trata de comunidades eclesiales, recuerda el documento de la Santa Sede. Ustedes han escuchado hablar acerca de Pedro, pero ¿realmente sabemos y conocemos quién era Pedro? ¿Quién era él? Pues Pedro nos cuenta en las Sagradas Escrituras que era un pescador común y corriente, era una persona sencilla, como usted o como yo. Resulta que el Señor se lo encontró. ¿Dónde podemos ver esto? En Juan 1:42. El Señor se lo encontró, pues se encontraron los dos, y el Señor le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, pero en adelante te llamarás Pedro, que significa piedra. ¿Por qué hizo el Señor esto? ¿Por qué le cambió el nombre a Pedro? Porque fue al único que se lo cambió. No se lo cambió a Mateo, no se lo cambió a Andrés, no se lo cambió a Juan, no se lo cambió a ningún otro discípulo, solo a Pedro. ¿Por qué? Podemos entender por qué se lo cambió a Pedro mirando el Antiguo Testamento. En Génesis 17, del 4 al 5, vemos que el Señor le cambia el nombre a Abraham. Él se llamaba Abraham, así sencillo. Se lo cambió por Abraham. ¿Qué significa Abraham? Significa padre de una muchedumbre. ¿Pero por qué se lo cambió a Abraham? Porque, como sabemos, le tenía una gran misión. Era el padre de la fe, quien iba a encaminarnos en la fe de nuestro amado Dios. Otro ejemplo de que vemos que el Señor le cambió el nombre es en Génesis 32, 29, que se lo cambió a Jacob, que significa hombre tramposo. Se lo cambió por Israel, que significa fuerza de Dios. ¿Por qué se lo cambió también? Porque le tenía una gran misión, le tenía una misión importantísima, que era también guiar al pueblo de Dios. Volvemos otra vez a Pedro. Como vemos, si el Señor le cambió el nombre a Pedro, era porque desde ya, en cierta manera, le quería dar a entender que le tenía una gran misión, que en sus manos iba a poner la gran misión de guiar a la Iglesia Católica, de guiarnos a nosotros, sus hijos. Esa es la misión de nuestro amado apóstol Pedro y la misión que el Señor le ha dado, única, que se la dio a él. Otra cita bíblica donde podemos corroborar esto es en Mateo 16, 18. En Mateo 16, 18, ¿qué dice el Señor? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mire lo que dice mi iglesia, no dice mil iglesias, ni muchas iglesias, no, dice mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, la iglesia de Cristo. Muchos hermanitos dicen, pues como para sacar de contexto esta cita bíblica, dice que el Señor hizo en cierta manera esto.
tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bueno, pues es algo súper charro que el Señor haya dicho. Primero está como que la frase mal encajada, como que bueno, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pues no había necesidad de que dijera mi, simplemente hubiera dicho, si hubiera sido así, simplemente hubiera dicho sobre esta roca edificaré la iglesia y ya. El verbo mi, o sea, la palabra mi sobraba. ¿Pero por qué? Porque en realidad lo estaba haciendo que Pedro iba a ser la piedra en la que él iba a empezar esta gran construcción. Vemos que obviamente para nosotros, que quede bastante claro, sabemos que ¿quién es la piedra angular? Cristo es la base. Cristo es nuestra base. Nuestro amado Dios es la base de nuestra fe. Es nuestro amado, al que nosotros amamos, al que nosotros seguimos. No seguimos simplemente a personas, lo seguimos a Él. Pero como en una familia hay papá, hay mamá, hay hijos, necesita que haya una autoridad. Aquí el Señor, como es un Dios de orden, es un Dios perfecto, sabía que había la necesidad de dejar una cabeza que guiara a sus ovejas. ¿Quién fue esa cabeza? Pedro. Pedro es esa cabeza que el Señor ha dejado y dejó en esos momentos para que nos guiara. Como podemos ver en las Escrituras, siempre que el Señor se iba a ir a un lado, una importante, en la transfiguración, en la oración, en el huerto, siempre se llevaba ¿a quién? A Pedro. Obviamente también se llevaba a Juan y a Santiago y a otros apóstoles, pero siempre Pedro por delante. Lo quería bien cerquita, lo quería formar para esta gran misión, que era la misión de guiar a la iglesia. Misión que realmente la supo llevar. Misión que él como Padre, aunque en el momento no lo entendía, aunque no estaba tan estudiado como los fariseos, como los escribas, aunque era un simple pescador, aunque era una simple persona como cualquiera de nosotros, el Señor lo estaba preparando para que guiara esta gran iglesia. ¿Y cómo después lo preparó? Con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Pero se llenó del Espíritu Santo, se llenó de la palabra de Dios, quitó miedos y dijo: el Señor ha puesto algo en mí muy grande, no le voy a quedar mal. Y empezó a trabajar, pero no era porque él solo lo estuviera haciendo, sino porque estaba lleno de Dios, porque Dios lo estaba respaldando, porque estaba con Dios, no estaba solo. Dios estaba a su lado respaldándolo en cada momento, en cada decisión, en cada palabra, en cada acto que él hacía, Dios estaba con él. Entonces por eso, para que conozcamos un poquito de Pedro, de por qué Pedro, por qué el Señor lo escogió, por qué a él. Pues cuando llegue al cielo le pregunto, y cada uno de ustedes le preguntarán por qué fue Pedro, por qué no fue Juan, por qué no fue Mateo. Pero ya que fue Pedro, es la decisión de Cristo. Y no nos dejemos confundir de que no, de que los papás no, de que la iglesia no, de que Pedro no, de que el Papa no. No, miremos lo que nos dice el Señor en las Escrituras. Si el Señor lo eligió, si el Señor fue el único apóstol que le cambió el nombre, si el Señor le dio esa misión a él, es por algo, y a él es al que debemos seguir. Pero, ¿cómo comprender mejor la misión de Pedro? ¿Cómo saber qué era lo que Pedro tenía que hacer? Vemos en Lucas 5:3, nos cuenta el Evangelio que estaba en el lago de Genesaret y en la orilla habían dos barcas. Una era de Pedro y estaba el Señor pasando y decidió subirse a la barca de Pedro. Al subirse a la barca de Pedro, le dijo a Pedro que se alejara un poco de la orilla y que fuera él, obviamente, el que conduciera. Él se alejó un poco de la orilla y Jesús, desde la barca de Pedro, empezó a predicarle a la gente. Toda la gente estaba a la orilla del lago, escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué les empecé hablando pues de esta cita bíblica? Comprendamos esta situación. Habían dos barcas y de las dos Jesús eligió la de Pedro. Y eligió a Pedro para que fuera quien manejara, quien sostuviera el timón de la barca. Y Jesús desde allí empezó a predicar.
Eso es lo mismo que hace el Papa, que hace Pedro pues desde su papado y así sucesivamente todos los papas. Ellos son los encargados de manejar el timón. ¿El timón de qué? De esta gran barca. ¿Cuál barca? La barca de nuestra Madre Iglesia Católica. ¿Quién es el que en verdad predica? ¿Quién es el que da el mensaje? ¿Quién es el que da la esencia? ¿Quién es nuestra vida, nuestro motor? Cristo. Cristo es nuestro motor. Él es el que nos da la esencia, Él es el que nos guía. Pero es Pedro quien conduce la barca. Es Pedro el encargado de manejar esta barca, de conducirla, de darle orden. Por eso quiero que entiendan en cierta manera la misión de Pedro, la misión que Dios le encomendó a Pedro. Como vemos en Lucas 22:31, le dice el Señor a Pedro que el demonio le ha pedido permiso para zarandearlo como a trigo. ¿Qué significa eso? Y luego el Señor le dice, pero yo he rogado para que tu fe no desfallezca. He rogado por tu fe, para que tú después se lo comuniques a los demás. Eso es lo que el Señor en esta cita bíblica le dice a Pedro. El Señor ha orado por la fe de Pedro, ha rogado por Pedro. Es por el único que en el Evangelio podemos ver que sale, obviamente yo me imagino que el Señor oraba por todos, pero aquí recalca este momento. ¿Por qué? Ora por Pedro, ora por su fe. Y en la parte de abajo dice, para que tú después vayas y le comuniques esta fe a los apóstoles. Esa es la misión de Pedro. El Señor obviamente ora por él, el Señor es el que le da la fuerza, el Señor es el que lo inspira, el que lo guía, el que ora por él, pero Él es el que se encarga de llevar la fe, de transmitir la fe a los demás. En ese momento Pedro lo hizo con los otros 11 apóstoles y luego con los discípulos y luego con toda la gente. En la actualidad es lo que hace nuestro amado Papa con los obispos, con los cardenales, con los sacerdotes, para que asimismo ellos lo hagan con cada uno de nosotros. Mira esta cadena, esa descendencia que ha durado desde Cristo hasta la actualidad. Así como Cristo lo hizo con Pedro, Pedro con los apóstoles y con las demás personas, en la actualidad lo mismo. Cristo lo hace con el actual Papa, Él con sus obispos, con los cardenales, con los sacerdotes y sucesivamente hasta llegar a nosotros, la fe. Esa es la misión de Pedro, esa es la misión del Papa. Como podemos ver en el Evangelio, vemos que desde ese momento, los discípulos ya veían a Pedro como su cabeza, ya veían a Pedro como su líder. Como vemos en Juan 23, nos cuenta que las mujeres habían ido a avisarles que el Señor había resucitado. En Juan 23 nos dice que 2 discípulos se fueron corriendo hacia el sepulcro. Uno llegó primero, pero no entró. Se quedó esperando ahí a que llegara el segundo discípulo. ¿Y quién era el segundo discípulo? Pedro. Esperó a que llegara Pedro. Pedro entró, miró y cuando él entró y miró, así entró el segundo discípulo. ¿Quién era ese segundo discípulo? Era Juan. Pero él ya miraba a Pedro como la cabeza, con respeto, con autoridad. Por eso, aunque él hubiese llegado de primeras, no entró de una, esperó a que Pedro llegara y entrara. Ahí vemos que desde ese momento los apóstoles ya veían a Pedro como su cabeza, ya lo respetaban, ya le veían la autoridad que él tenía. Otra cita bíblica en la que podemos ver la misión que el Señor le encomendó, donde le ratifica la misión que el Señor le había dado, es en Juan 21:15, donde el Señor le dice, Pedro, delante de los apóstoles, le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le responde el Señor, apacienta mis ovejas. Por segunda vez le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Por tercera vez le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Dice que en esos momentos a Pedro le dolió, o sea, como que le pareció un poco como extraño que el Señor ya le haya preguntado, que ya iba la tercera vez, pero respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y le dice el Señor, apacienta mis ovejas. Vemos que el Señor le deja esta misión a Pedro. Dice que estaban todos los apóstoles reunidos y estaba el Señor. Tengamos en cuenta que estamos ubicados después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
donde el Señor le dice delante de los apóstoles que si lo amaba tanto, que cuidara lo que él más amaba, que eran sus ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Todos nosotros. Es la misión del Papa, cuidar de sus ovejas, cuidar de los tesoros más grandes de Dios, que somos cada uno de nosotros. En 1 Corintios 15:5 vemos que cuando el Señor resucitó, al primero que se le apareció fue a Pedro. Lo dice San Pablo, que al primero que se le apareció fue a Pedro y así después al resto de los apóstoles. ¿Por qué a Pedro? Porque él es la cabeza. Empezó por la cabeza y luego siguió por el resto del cuerpo. También vemos en Hechos 1, del 15 al 22, un momento importantísimo. Pedro fue el que convocó la primera reunión de los apóstoles. ¿En qué consistía esta reunión? Esta reunión era que eran 12 apóstoles y pues obviamente sabemos que Judas fue el que lo traicionó, Judas se ahorcó, entonces quedaba, por decirlo así, una vacante. Pedro convocó la reunión para elegir a ese otro discípulo y él empieza hablando, él empieza explicando todo lo que había sucedido, encora la oración, hace la oración y ya pues entre todos hacen la oración y escogen al discípulo número 12, que es Matías. Pero ¿quién convocó la reunión? ¿Quién la convocó? ¿Quién la inició? ¿Quién estuvo a la cabeza? Pedro, el Papa. Desde ese momento, la autoridad, nuestra autoridad. Las comunidades eclesiales son grupos de bautizados que aspiran implícitamente, en virtud misma de su bautismo, a ofrecer la Eucaristía y por lo tanto a recobrar el sacramento del orden y la sucesión apostólica. Ellas quieren regresar al Padre en la fidelidad al mandato de Cristo. Hagan esto en memoria mía. Ellas se ofrecen a sí mismo al Padre, por Él, en el Espíritu, a través de cada uno de sus miembros. Aunque han perdido el memorial, no han perdido la memoria. Sus oblaciones son misteriosamente insertadas por Cristo en la gran y universal oblación que en cada misa la Iglesia Católica ofrece al Padre por la salvación del mundo. Ya conocimos un poco de la vida de Pedro y del gran legado que él nos dejó. Por tradición sabemos que Pedro fue a predicar a Roma y ahí lo crucificaron. En el momento en que lo fueron a crucificar, él dijo: esperen un momento, no soy digno de morir como mi maestro, como el Mesías, como mi Señor. Por eso Pedro pidió que le dieran la vuelta a la cruz para no morir de igual manera que nuestro amado Señor. Por eso Pedro murió crucificado, pero al revés, murió boca abajo. Pero porque Cristo murió, ¿se dañó la iglesia? ¿Se dañó esto? Entonces, ¿porque Pedro murió, se acabó esto? No, ahí es donde vemos lo hermoso de nuestra Madre Iglesia Católica, la descendencia. Veamos esto tan interesante. Viene primero Pedro, luego sigue Lino, Cleto, Clemente, Evaristo, Alejandro, Sisto, Telésforo, Higinio, Pío y así sucesivamente. Vemos la gran lista de papas, 266 papas con el actual Papa Francisco. Qué hermoso esto, esta descendencia, el privilegio. Esto es lo único, lo que nosotros como católicos podemos decir. Ninguna otra iglesia protestante tiene la dicha de tener esta descendencia como lo tenemos nosotros. 266 papas desde el origen, Pedro, hasta el actual, consecutivamente. Y lo pueden buscar por internet, pueden ver toda la lista. Apenas le dije los 10, podemos ver, dije los 10 primeros y podemos ver los últimos: Papa Francisco, Benedicto XVI, el Papa Juan Pablo II, y ahí vamos viendo más atrás. Pero amemos esto, la descendencia que Cristo nos ha dejado, lo que nosotros tenemos. Algo hermoso también que me impacta bastante es ver la autoridad que tiene un Papa. Hace poco leí acerca del Papa Juan Pablo II
que fue hace más o menos 21 años, fue la única persona capaz de enfrentar la mafia italiana, de decirles en la cara que lo que estaban haciendo era malo. ¿Por qué fue capaz? Porque tenía la autoridad de Cristo, así como Cristo tuvo la fortaleza de decir la verdad en la cara a los fariseos, a los escribas, a todas las personas, sin miedo. Lo decía, ¿por qué? Porque decía la verdad, porque estaba respaldado por el mismo Dios. Lo que hacen los papas, ellos porque hablan con tanta firmeza, porque es Cristo quien habla a través de ellos. También vemos que el Papa Juan Pablo II no le daba miedo ir a predicar a países comunistas donde lo amenazaban a muerte. Él nació y creció en un país comunista, pero él predicaba a Cristo, y iba y predicaba, iba y llevaba el mensaje de Cristo. ¿Por qué? Porque no era él, era Cristo. Es Cristo en la tierra, porque es Pedro también a través de él. Es la descendencia que tenemos, es la bendición que Dios ha dejado a través de ellos. Como también algo que me fascina de mi iglesia es que Dios es tan perfecto que ha suscitado un papa especial, como específico, como que lo haya creado él en los momentos en que la humanidad más lo necesita. El Papa Juan Pablo II resultó, pues hablo de los que yo alcancé a conocer, ¿no? El Papa Juan Pablo II suscitó en un tiempo en el que la gente estaba necesitada de amor, necesitada de perdón, de fuerza, de ánimo, de fortaleza, salió el Papa Juan Pablo II. Luego llega nuestro amado Papa Emérito Benedicto XVI, donde estábamos en un país donde como que nos había olvidado conocer de Cristo, estudiar de Él, donde nos estábamos dejando hundir por las herejías. Salió nuestro amado Papa con su inteligencia, que no le daba miedo corregir obispos de si se estaban errando, si se estaban saliendo de la doctrina. Él lo decía con certeza, con firmeza, con amor, con autoridad, porque es Cristo en la tierra. Eso me encanta de nuestro Papa Emérito Benedicto XVI. Y luego el actual, el Papa Francisco. ¡Qué amor! Es impresionante el amor que tiene nuestro amado Papa, pero también en doctrina es súper tajante, porque va a la doctrina que nos enseñó Cristo. Por eso él habla que nada de abortos, que corrige bastante a las personas, corrige bastante para que no nos alejemos de la doctrina que Cristo nos ha dejado, del camino que Cristo nos ha fijado. Por eso los invito a que amemos nuestra iglesia, amemos a nuestro Papa, amemos que no importa si es alto, si es bajito, si es feo, si mira arrugadito, si es canosito, no. Eso de que nos dejemos llevar por el físico, no. Si está ahí, es porque Cristo lo eligió. Si está ahí, es porque Cristo lo puso en ese lugar. Y si habla, es Cristo quien habla a él. Por eso yo cuando miro al Papa Francisco, no miro a una persona normal. Miro a Cristo, quien me está hablando, quien me está guiando, y me está guiando por el mejor camino, que es el camino de la santidad. Como hemos visto en el programa del día de hoy, la figura del Santo Papa es fundamental dentro de nuestra Iglesia Católica y además hace parte del conjunto de disposiciones y la normatividad que quiso Jesucristo darle a su esposa amada. Por eso te invitamos a que conozcas más del Santo Padre, a que lo ames, a que lo defiendas y que te des cuenta que Él es un hombre como cualquiera de nosotros que ha sido llamado a una vocación especial. Y como ha sido llamado a esta vocación, el Señor lo ha dotado de cualidades para que pueda asumirlas. Con la canonización de Juan Pablo II y de Juan XXIII se suman dos grandes santos más a la lista de santos que han sido papas de la Iglesia, para demostrarnos que estos hombres también han vivido heroicamente las virtudes cristianas. Recuerda, Cristo te invita a conocer cada vez más de tu Iglesia, a amarla, a defenderla. Por eso no tienes por qué sentirte avergonzado cuando un hermano separado te ataca, cuando un hermano separado te dice por qué adoras o idolatras a un hombre común y corriente. Pues verdaderamente tú ya sabes que él ha sido llamado por Dios para un plan especial dentro de su Iglesia. Nuevamente te invitamos a que nos sigas escribiendo a totustus@teleamiga.tv y te hagas fan en nuestra página de Facebook, Totus Tus Teleamiga Internacional. Y recuerda, Cristo te invita a ser un evangelizador, un defensor de tu iglesia.